Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia. Muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar en un programa más de periodismo independiente. Y bueno, pues eso de buenos días puede ser buenas tardes, buenas noches, porque bueno, estamos a todas horas a través de internet. Hoy vamos a tener un invitado especial que bueno, sí, ya teníamos tiempo que no estábamos con el doctor Luis Armando Blitas. Muchísimas gracias, doctor, por atender esta llamada. Y bueno, pues tenemos un tema bien especial que es feminicidios, ¿verdad? Me comenta. Así es, Teresa, encantado de saludarte. Gracias, igualmente. Un cordial saludo a tu audiencia. Sí, me da mucho gusto que esté otra vez con nosotros, sobre todo con temas tan interesantes como es este. Y sí, fíjate que está muy interesante porque es un suceso que simbra a toda la sociedad y ocurre en todos los países. He visto las cifras de México, de Perú, de Colombia. Ayer mismo en el Estado de México, en una semana mataron a 6 mujeres. Sí, tenemos casos terribles. No de ahora, ya hay una historia que ya tiene tiempo y va en aumento, que es peor. Sí, y lo peor de todo es que no nada más es mujeres, en sí todo lo que es la violencia está arrasando con todos totalmente. Sí, claro. Pero no sé si nos pudiera explicar precisamente esta violencia específicamente hacia las mujeres, por qué se da y cuáles son sus orígenes. Claro, tienes razón, la violencia es generalizada, se da en niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, pero básicamente el tema concreto, porque es el que digamos va en aumento y aparte digamos es una cosa que uno no da crédito, ¿no? Entonces por eso vamos a hablar básicamente los aspectos psicosociales del feminicidio. ¿Esto por qué? Porque si no conoces, digamos, por qué ocurre el problema, este es un problema para la sociedad, es un problema humanitario, un problema social, un problema biológico, psicológico, un problema integral. Si no se conoce algunos aspectos importantes de por qué ocurre este fenómeno, pues no vamos a entender bien la realidad de las cosas, ¿no? Y para poder resolver un problema, las autoridades, los interesados, los llamados a afrontar ese problema, pues tienen que saber de qué se trata, ¿no? Sí. Muy bien, empezamos, digamos, con una definición básica, ¿no? ¿Qué es el feminicidio? El feminicidio es el asesinato que hace el hombre de una mujer por el simple hecho de ser mujer. Ahora bien, hay varias motivaciones que llevan al hombre a realizar este crimen. A nivel psicológico, la variable que más destaca es el odio, el coraje, la ira, la hostilidad hacia la mujer por el hecho de ser mujer. Es un factor psicológico importante. Ahora, la ira está controlada por mecanismos cerebrales, neuronales, los cuales se disparan o se estimulan, sobre todo negativamente,
personalidad, por aspectos de convivencia y demás, ¿no? Bueno, ¿cómo se expresa o cuáles son, digamos, las formas donde se involucra esta violencia de género? Esta violencia de género se manifiesta a través del acoso sexual, a través de la violación, a través del embarazo intencional, a través de, en última instancia, que es lo más crudo, a través del asesinato, ¿no? Es una, digamos, una escala de respuestas de manifestaciones relacionadas con la violencia de género. Ahora bien, la violencia de género no solamente es una cuestión psicológica, porque la persona tenga problemas para controlar su conducta emocional y conductual de la ira, el coraje, ¿no? Antiguamente se llamaba, bueno, no hace mucho, esa dimensión psicológica era ira, coraje y hostilidad, pero ahora la ciencia ha decidido solamente poner un solo término para todo y es la ira. La ira, pues, no solamente genera violencia, también violencia de género, y en general, afecta en la salud de la persona y también la salud psicológica de la pareja, los hijos, la familia, la sociedad. Muy bien, pero el problema del feminicidio es algo más complejo. No solamente obedece a esa dimensión que es importante, sino también esa dimensión de la ira se ve alimentada, por ejemplo, cuando de niño el victimario ha observado mucha violencia entre sus padres. Ver que el padre maltrata a la esposa, que la golpea, que la insulta, que la somete, y lo mismo hace con los hijos, entonces es normal. No es normal, es comprensible que este niño, cuando se convierta adolescente, joven y adulto, pues también trate a la mujer de la forma como vio que trataron a sus hermanas mayores, y en general, eso es aprendizaje social. Eso se aprende, se graba en el cerebro, y cuando la persona está en una situación de convivencia o de concubinato, reacciona de esa manera, porque nadie da lo que no tiene. Expresamos lo que recibimos. Es un factor importantísimo, ¿no? La violencia se aprende en la familia, pero también se aprende en la escuela. Cuando hay una educación sexista, una educación no democrática, desigual en cuanto al género, donde hay violencia verbal y también física bajo la forma de manoseo, tocamiento, acoso hacia las niñas o para los jóvenes. Acabamos de ver en el Mundial algunas muestras de acoso, algunas muestras de violencia contra el género. Recordemos esa periodista brasileña que estaba entrevistando y viene un desadaptado y quiere darle un beso. ¿Recuerdas esa escena? Sí. Bueno, es una forma de acoso, una forma de violencia. Y una forma de violencia como pasiva, digamos, ¿no? Y se ve como si fuera normal, ¿no? Parte de un juego. No hay mucha. Perdón, se ve como si fuera normal y como si fuera algo divertido y un juego. O sea, sí está aceptado, ¿no? Para solapar de que en el fondo es una forma de violencia camuflada. Claro. La cual obviamente debe ser no solamente sancionada, penada, pero con dureza para que nadie se anime a repetir ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, acaba de suceder acá en Lima, en menos de un mes, 2 casos dramáticos. Sí. Un joven rechazado, sí, por una dama, y ante no aceptar sus conductas de acercamiento, bueno, quería pues estar con esta mujer, no tenía ninguna relación. Lo que hace es, en un autobús de la ciudad de Lima, la rocía de gasolina y la quema. Imagínate, una cosa salvaje, atroz. Lamentablemente, esta mujer falleció. Y el caso más reciente que se ocurrió acá en Lima
paciente que quería regresar con su pareja. La pareja ya lo había rechazado, ya no quería seguir. Entonces la amenaza con decirle que por así decirlo, palabras más, palabras menos, que le va a dar en el lugar que más le duele. ¿Y qué es lo que hace? Quema a la hermana de su conviviente, quien se oponía a esa relación, quien ayudaba a la hermana para que no esté con esta persona, como un tipo de venganza, ¿no? Y lamentablemente después de una semana de agonía la mujer también muere. Entonces, estos crímenes contra la mujer es una respuesta muy compleja que está mediada por el cerebro del victimario, porque obedece a aprendizajes de violencia en que, digamos, él también ha sido sometido, ha visto o ha participado o pasivamente ha aprendido. Lo que se ve se aprende, ya sea positivo o negativo, ¿no? Y eso se queda grabado en el cerebro, y si eso no se maneja adecuadamente, por la educación, por la terapia, pues obviamente que cuando hay discusiones, cuando no hay coincidencia de punto de vista, o cuando alguien de los dos, sobre todo la mujer, ya no quiere continuar con la relación porque pues es maltratada, es dejada, etcétera, pues la persona reacciona de esta manera brutal, ¿no? Ahora bien, ¿qué otros factores psicosociales contribuyen a que cada vez más en los países, sobre todo en todos los países de América Latina, se dé esta violencia de manera frecuente y las estadísticas se hayan incrementado de manera dramática? Por ejemplo, aquí en el Perú, el año pasado hubo algo así como 25 crímenes de feminicidio. Ahora llevamos ya 40. Si bien es cierto que no somos los países que destacamos en este evento, esta incidencia, hay algunos países de Centroamérica y de Europa del Este, pues que nos poblan, ¿no? Y tienen mucho más, incluyendo México mismo, ¿no? La violencia se ha generalizado, no de ahora, sino hace mucho tiempo. Recordemos las muertes de Juárez, ¿no? Y las muertes también del Estado de México, y etcétera. Bueno, entonces, otro factor relevante que contribuye a esto es la sociedad patriarcal. La sociedad patriarcal, donde al hombre y a la mujer se le asigna unas funciones, unos roles ya preestablecidos, también contribuye a esta situación, ¿no? Entonces, las sociedades patriarcales se caracterizan por el machismo, por la verticalidad, por el autoritarismo. El hombre tiene una mayor presencia pública, la mujer una mayor presencia doméstica, aunque eso ha cambiado, pero no de todo. Entonces, ese es otro factor, ¿no? También hay factores biológicos al respecto, porque somos un organismo sistémico, ¿no? Donde lo biológico, lo psicológico y lo social intervienen de alguna manera, y no podemos dejarlo de lado porque cada uno aporta, digamos, una dosis, vamos a llamar así, negativa, ¿verdad? Que nada más, la conducta déjeme darle una cifra que aquí está de Milenio. Dice, se cometieron 19.745 hechos de violencia contra capitalinas, y de las ciudades más pues con un alto índice de violencia para las mujeres es Chiapas, Chihuahua, el Distrito Federal, que sería la Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Sinaloa. Así estamos en cifras tremendas. Casi 2 estados, casi la tercera parte del territorio mexicano, de la población mexicana. Sí, dice aquí solamente... Es una cosa, digamos, impresionante, ¿no? Y no de ahora. Bueno, pues entonces, con el factor biológico, para entender este comportamiento tan complejo del hecho de matar a una mujer por el hecho de ser mujer nada más, ¿no? La parte biológica también contribuye. Pues, la hormona sexual de la testosterona hace que el hombre sea iracundo, sea violento, sea agresivo. Eso también tiene digamos, un aporte. Pero en mi opinión, definitivamente, lo más importante
son los aspectos psicosociales que van relacionados con pobreza, con educación, con trabajo y con gobernabilidad. Por ejemplo, la gestión de la justicia para poder atender estos casos y defender a la mujer que ha sido agredida, pues deja mucho que desear. Los jueces son muy benévolos con los asesinos y no con las víctimas. La víctima, cuando va a denunciar, los pocos que denuncian, cuando ya se van a los extremos, pues no le dan una atención adecuada, no la protegen. La regresan al hogar donde nuevamente vuelve a haber la violencia. Entonces, el sistema judicial, la cuestión política, la administración de la justicia también contribuye a que el violento, pues al ver que no hay sanciones adecuadas, no hay sanciones duras, pues no siente temor y comete el acto, ¿no? Es como una persona, digamos, que golpea a su pareja y le dan más, ponte 24 horas o 48 horas. Deberían darle 6 meses, 1 año de prisión para que la gente aprenda a que eso tiene que, una conducta así se sanciona duramente, y eso pues minimiza la posibilidad de que otro repita, ¿no? Las sanciones tienen que ser duras, las sanciones tienen que ser efectivas, porque de lo contrario, al no haber sanción, hay, vamos a decir, una especie de impunidad, ¿no? Entonces este es el panorama. Ahora bien, ¿qué puede hacer la sociedad organizada para minimizar este crimen contra la mujer? Son varias estrategias. Estrategias educativas. La educación que se imparte en la escuela tiene que ser democrática en función del género, igualitaria. No debe haber discriminación, no debe haber prejuicios con respecto a la variable género, a la variable sexo. El tratamiento tiene que ser por igual. Cuando es desigual, ahí están las consecuencias, los famosos prejuicios. En segundo lugar, la familia. Los padres tienen que tener la responsabilidad de tratar al niño y a la niña de una manera adecuada, de una manera funcional, de una manera satisfactoria, de una manera igualitaria, sin hacer discriminaciones y preferencias. Y también, como ellos aprenden de la relación con la pareja, pues la relación con la pareja tiene que ser una relación armónica, democrática, respetuosa, afectuosa y con valores. De lo contrario, lo que se ve se aprende, definitivamente. Eso se graba en el cerebro y luego se reprograma y se reproduce. Ahora bien, la buena noticia de todo esto es que tanto la víctima como el victimario, cuando no se ha llegado, digamos, al nivel violento, en el caso de la mujer, ella vive un estado de estrés postraumático agudo y crónico, vive con miedo, vive con temor, porque piensa en cualquier momento ser agredida, va a ser sometida y va a ser maltratada. Entonces eso genera mucha ansiedad, mucha depresión y también puede generar mucha ira, que puede llevar también al crimen opuesto, ¿no? Claro. La mujer contra el hombre para defenderse. Entonces, en el campo de la psicología científica hay 2 terapias que son muy efectivas para el manejo de la ira, para el control de la ira, para la gestión de la ira, que es el principal factor psicológico que desencadena las conductas violentas, que hacen que el criminal se vuelva ciego y cometa un crimen atroz, bajo la forma de mutilación, apuñalamiento, quemar a la persona, tirarla de un tercero, o sea, matarla en diferentes formas, ¿no? Sí. Se llama la terapia cognitiva. Esa terapia cognitiva consiste básicamente en reestructurar las ideas, los pensamientos y los esquemas de pensamiento inadecuados que la persona ha aprendido con respecto a la mujer. El respeto que se debe tener a la mujer, la consideración, la atención, la buena convivencia positiva. O sea, eso, digamos, tiene que reestructurarse. Al reestructurarse, los pensamientos equivocados, erróneos, que se tiene contra la mujer y lo que significa el papel de la mujer como esposa,
entonces va cambiando la percepción de la mujer de negativa a positiva y eso trae como consecuencia un cambio. Entonces acá hay que cambiar pensamientos negativos sobre la mujer por pensamientos positivos y eso lleva como consecuencia a que cambien las emociones negativas por emociones positivas hacia la mujer y también las conductas favorables en oposición a las conductas favorables, donde en última instancia está la acción del crimen, ¿no? Terapia cognitiva. La otra terapia que en este momento en todo el mundo está de moda y que ya hemos platicado anteriormente es la terapia de mindfulness, basado en la reducción del estrés. Cuando en la pareja, cuando en la convivencia hay mucho estrés conyugal, muchas discusiones, muchas peleas, muchos enojos, mucho coraje, una mala convivencia, incrementa la probabilidad de violencia verbal, violencia física, violencia contra los hijos, violencia familiar. Y eso incrementa la probabilidad de crímenes, de odio, de crímenes de coraje, de crímenes contra la mujer, violencia de género, pues. Entonces, es lógico pensar, si con el mindfulness, que también puede ser una forma de autoterapia, se puede aprender, basado en la reducción del estrés, disminuye el estrés familiar. Por ejemplo, el estrés familiar la calificación en México de 10 es altísima. Bueno, si te baja 5, la probabilidad de conductas violentas disminuye. Entonces, esto es lógico. Por eso invitamos a tu audiencia, al público interesado, que entre en internet y que investigue mindfulness basado en la reducción del estrés. Ahí está la fundamentación teórica, la fundamentación científica de las neurociencias y las aplicaciones. Todas las técnicas de mindfulness, las más conocidas, son prestar atención a la respiración y prestar atención a las partes del cuerpo. Esta última técnica se llama Body Scan. Bueno, pues una práctica diaria de 5 minutos en la mañana, en la tarde, en la noche, durante una semana, te hace disminuir los niveles de estrés personal, social, laboral y educativo, de tal manera que al haber menos estrés en la familia, por parte de la pareja y la relación con los hijos, están practicando todos pues, los niveles de estrés van a disminuir de manera significativa y por lo tanto la probabilidad de conductas iracundas, violentas, que llevan a la larga a la agresión física, a la agresión biológica, a la agresión social, psicológica y por último al crimen, va a disminuir, ¿no? Esas serían las dos recomendaciones que daría a tu audiencia. Si tienes alguna pregunta o comentario, pues con mucho gusto, porque creo que hablé mucho. Sí, no se preocupe. La primera pregunta que tengo es, en cuanto a feminicidio, ¿es exclusivo la agresión del varón hacia la mujer? Porque estamos hablando de temas de machismo y misoginia. Bueno, siempre he tenido una teoría, mi tesis precisamente habla del machismo. Yo hablaba de mujeres machistas y mujeres misóginas, que también son mujeres que tienen odio hacia las mujeres. Y precisamente esto, ¿no? Hay varios tipos de feminicidio, no es únicamente el de la mujer, también hay feminicidio por la etnia, por la raza. Okay. También otro tipo se llama lesbicidio, cuando se asesina a una mujer lésbica o a un hombre gay, como se también se da. En la historia se ha visto que, por ejemplo, en las guerras, cuando en un país, en una nación, hay mucho estrés social, político,
tiene que ver con el hogar. Entonces, si esto es así, pues obviamente hay que recurrir a la psicología, a la cultura, al deporte, al descanso, a la convivencia positiva, porque una convivencia positiva, tanto en el hogar como en el trabajo, reduce los riesgos de estrés y por lo tanto el hecho que la gente explote y reaccione de una manera violenta, ¿no? Sí. Yo la pregunta era esta. La pregunta, cuando bueno se vive una situación, no sé si ha visto esta película que se llama Cicatrices, que es un poquito una película mexicana que habla precisamente de la violencia de género y sobre todo el machismo. Hay muchas pues conceptos, ¿no? Y una cosa es cambiar como el intelecto, usted hablaba de algo pues cognitivo un poco, cambiar las ideas a través que se tienen de, por ejemplo, de la mujer hay que valorarla, hay que de alguna forma darle un pues lugar y todo esto. Y otra cosa es cuando han vivido, por ejemplo, violencia, ¿no? Se ha dicho que muchos hombres que son que llegan a esta parte del feminicidio, de matar a una mujer, es precisamente por el odio acumulado, también por la agresión que sufrieron no nada más del padre, sino de la madre también, ¿no? Y todo este sentido, ¿cómo cambiar pues este cúmulo de violencia? Porque una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo, ¿no? Cambiar toda esta estructura. Una pregunta muy interesante porque es un reto donde no solamente tiene que cambiar la familia, que es importante en la sociedad, tiene también que cambiar las estrategias educativas, gubernamentales, políticas, sociales, de tal manera que a nivel de nación, a nivel de población, se cambie la concepción que se tiene contra la mujer y que se manifiesta en diferencias desiguales a nivel de trabajo, porque en un trabajo la mujer gana menos que el hombre, a nivel político, gubernamental, la mayoría son hombres, las mujeres son minoría. El tratamiento que da la justicia por el hecho de ser mujer favorece más al hombre. Es decir, tiene que cambiar el sistema. Mira, no cambia el sistema socio-educativo político de un país con respecto a los principales problemas álgidos de población que padece como es sí, pues no queda de otra. Si no cambiamos, condenamos a continuar con este tipo de incidentes, ¿no? Entonces es una responsabilidad no solamente de la familia, no solamente del hombre, de la mujer, es la responsabilidad del sistema educativo, del sistema político, del sistema socioeconómico que prevalece en estos momentos, ¿no? Estos son síntomas de que la sociedad está enferma, que la sociedad está actuando mal, que la sociedad está en estado, digamos, que requiere una intervención urgente desde las bases para poder reestructurar todas las ideas erróneas que hay contra el hombre, contra la mujer, contra la educación, la política, la reproducción y todos los comportamientos sociales de los seres humanos, ¿no? Que requiere una intervención profunda. Ahora que en México empezamos una nueva etapa de gobierno con muchas esperanzas, con mucha motivación, pues no solamente se ve la cuestión política, la cuestión de la migración, la cuestión económica, sino también la cuestión poblacional, y entre ellas el bienestar de la población, el bienestar de la mayoría, ¿no? Fíjese que esta parte es tan complicada, profesor, porque por ejemplo, no sé si recuerda este caso de una periodista que sufrió también de acoso, fue manoseada por un hombre en calles aquí de la Ciudad de México, y también puso su reporte, independientemente del valor que la mujer tenga de sí misma y de la mujer en general, independientemente precisamente de esta situación de que se vive, por ejemplo, este tipo de acosos y de falta de respetos dentro pues de la misma sociedad. Incluso les comento de las mismas mujeres, he visto que muchas veces las mujeres a veces agredimos a las mujeres
empezando como por nosotros. Claro, sí, es una situación tan complicada que, por ejemplo, esto del feminicidio, dice uno, bueno, lo vemos en un grado ya de cosas como tal, ¿no? Yo a mí me llamó la atención dos notas y voy a comentarlo porque el hecho de que uno pueda tener una estructura de pensamiento pues lo más idóneo, puede tener una autoestima y puede promover este tipo de pláticas y de conciencia, sin embargo la realidad sigue siendo una realidad que supera el discurso psicológico que uno puede comprarse, ¿no? En algún momento, porque imagínese, va usted en el camión y de repente alguien lo manosea, y tanto hombres como mujeres, que llegan y que la manosean, la toquetean de manera, pues de alguna forma indebida, dice uno, bueno, pues eso es una realidad, independientemente pues de que va mellando un poco la autoestima, independientemente del concepto que usted tenga de lo que es correcto o no es correcto, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí en México se dieron dos casos muy interesantes. Le voy a platicar. Una vez hubo una nota donde había un chico que lo habían asesinado y lo habían amarrado del cuello, precisamente fue uno en Tlalpan, y casualmente eso fue una semana antes de otra muchacha que habían asesinado también, y el nombre de la muchacha fue, creo que era Lesbi Machorro o algo así, una chica de la UNAM, que la asesinaron de la misma forma, igual la ahorcaron, supuestamente fue suicidio, que no fue así, y se promovía y se luchaba para que fuera un caso pues de feminicidio. Pero, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que el muchacho que había sido asesinado también de la misma forma, con un cable de teléfono, y después de la semana a la mujer en Ciudad Universitaria la asesinaron también de la misma forma. Se hizo todo un caso tremendo, incluso el nombre era un nombre que tendía un poco hacia lo que era una situación de discriminación, como el caso de Lesbi, ¿no? Que casi lo manejan como un caso de lesbianismo, ¿no? El manejo de las notas, igual, y dice uno, bueno, tanto es valiosa la vida del muchacho, que fue asesinado de una forma, y que más que nada habla esto como ya de un asesino serial, más que de un feminicidio, ¿no? Que en el caso de la mujer fue toda un caso, estas manifestaciones que a veces no se toman más que como para alborotar y como movimientos políticos, y que realmente sí. Uno de los tipos de feminicidio, justo que lo mencionas, es justo, ¿no? El asesinato serial de hombres o mujeres, ¿no? Que querían básicamente para tener placer o conductas sádicas, ¿no? Definitivamente, las personas que cometen feminicidio son conductando unos términos muy adecuados que menciona su personalidad, ¿no? Son personas que tienen trastornos antisociales, donde han recibido mucha violencia, entonces mucha violencia incluso sexual. Entonces lo que hacen es sacar esa violencia para poder, digamos, entre comillas, seguir funcionando, ¿no? Se cumple también una formación terapéutica pero negativa contra la sociedad, la conducta antisocial, ¿no? ¿Cómo sería o cuál sería el perfil a evitar de un posible feminicidio, ¿no? Porque pues hay que prevenir más que lamentar, ¿no? Sí. Por ejemplo, una forma de prevención sería en edad, digamos, la forma de noviazgo, ¿no? Si ves que tu que él o ella son personas que se exaltan de una manera, excesiva, que pierden el control, que incluso te pueden haber levantado la voz, o que incluso te puede haber abofeteado, esos son los síntomas evidentes que la persona
Sí. Y ahí quizás para las personas que se van a casar sería ideal, deseable, aplicar un instrumento científico psicológico que detecte esas conductas potenciales de ira, de violencia o de hostilidad que de hecho existe. Pero eso no debe ser algo que no se da de esa manera porque no se queda mentales de más cosas, ¿no? Sí. Pero ya vemos muchas veces, ¿no? Fíjese que... Se aplican a los policías y los policías salen peor que los delincuentes. Sí, es muy relativo. Muy relativo. Fíjese que hay una situación, ¿no? Porque, por ejemplo, siempre está el dilema, y no es así como cuestión de sumisión, siempre ha sido el dilema cuando se aplican este tipo de situaciones, y ya tiene yo creo que unos 30 años que yo he escuchado esto, ¿no? Cuando hay divorcios, que muchas veces son divorcios por violencia, precisamente, dice uno como mujer, bueno, dice, lo he pensado, dice, yo no dejo a alguien que valga la pena, ¿no? Más bien, casi siempre los divorcios es por falta de compatibilidad, o por violencia, o por infidelidades, o este tipo de situaciones. Entonces, se supone que se les hace un examen psicológico, y es como un estigma también que cargan las personas que son divorciadas o que han llegado a padecer alguna otra situación en cuanto a lo que es el matrimonio, ¿no? Y muchas veces algunos dicen que funcionan diferente con otra persona, pero dice uno, bueno, si ellos tienen estas características, ¿qué es lo que detona? ¿Realmente detona los tipos de personas que no son compatibles? Yo escuchaba una vez a Kay del Castillo y veía el caso de Luis García, o cuando ellos se divorciaron, que decía Kay del Castillo, dice, los dos sacamos lo peor de los dos, ¿no? Y nuestra relación, en vez de ser constructiva y pues de alguna forma de crecimiento y sana, fue como muy destructiva. Entonces, supuestamente él se casó y funcionó súper bien, ¿no? Y casi en el caso de Kay del Castillo fue así como ella la mala y la que no sabe relacionarse con un varón, ¿no? Este estigma fue el que se dio. Sí, claro. ¿Y qué situación? Digo, es algo, un diagnóstico saber lo que tiene bueno y malo una persona, sus pros y sus contras, ¿no? Pero qué garantía de que pueda funcionar o no una relación, porque también sería como poner un tache antes de tiempo, ¿no? Antes de darle la oportunidad a alguien, que a lo mejor alguien es consciente también, ¿no? De romper esquemas, ¿no? Es como aquel que decía, una persona que fue abusada se va a convertir en violador, y muchas veces no es así, ¿no? Un hijo de padre alcohólico sí tiene ese estigma, pero a veces también ellos rompen el esquema y ya no llegan a ser alcohólicos, ¿no? Muchísimo. Integral general de la persona o ella. Si es trabajador, si es responsable, si es honesto, si dice la verdad, si se mueve por valores, si es sano, si es funcional. Hay cositas que te pueden dar
claro. Recuerda contarte con personas sanas. Con eso se disminuye el riesgo de problemas posteriores. Si tú eres sano y la persona con la que te vas a relacionar no es muy sana, es probable que haya cortocircuito. Aunque la gente cambie, pero más vale prevenir que lamentar, ¿no? Claro. Desafortunadamente, la realidad es que cuando estás en etapa de noviazgo, de enamoramiento, pues tu mente está autoolvidada por la droga de placer y no te das cuenta de estas cosas. Pero con un poquito de esfuerzo, puedes aplicar la técnica costo-beneficio para ver si te conviene o no conviene seguir con esta relación y no solamente por apasionamiento o enamoramiento, ¿no? Teresa, como siempre ha sido un gusto estar contigo. Este tema da para mucho, como puede ser. Sí, Es muy claro. complejo, pero esperamos que producto de este diálogo hayamos podido contribuir un poquito a esclarecer este gran problema en tu audiencia en la sociedad mexicana y en las otras sociedades de otros países que te sintonizan, ¿no? Sí, claro, doctor, muchísimas gracias y bueno, como siempre es un placer y lo invitamos para que sigamos en contacto con más temas, sobre todo lo de mindfulness que nos ayuda mucho y bueno, sobre todo en esto, ¿no? Como pues siempre tener esta armonía espiritual. Como siempre, Que esté muy bien. Hasta luego. Una feliz noche y un cordial saludo a tu audiencia. Gracias, Pronto, hasta pronto. Bye, Bye. bye. Nos vemos, bye. Ay, me tengo que ir. ¿Qué fue? Nada, mi mamá me ha llamado, es una pesada. Ah, tu mamá. ¿Y por qué no le contestaste? Ay, pero tú sabes cómo es mi mamá. A ver, pásame tu cel. ¿Para qué? Soy tu enamorado. ¿No te puedo pedir tu celular? Lo que el profesor quiere para la próxima clase es que planteemos la misión y visión. La misión es algo como que a largo plazo, tenemos que ver como que en qué nos queremos compartir, y la misión es algo como que corto, ver en cada Hola. acción que hagamos. Hola. Ya, bueno, la misión es primero la visión y luego la misión. Amor, ahorita termino, ¿ya? Espérame un ratito. Entonces la visión que vamos a presentar es a qué nos podamos compartir, como que puede ser más idealista. Tengo hambre. Me tengo que ir, luego quedamos, ¿sí? ¿Qué tanto te le pegas a ese, ah? Pero es tu amigo. Encima que te doy mi confianza y te dejo bailar con él, tú te le tiras encima. ¿Qué estás haciendo? Ya me cansé. Me voy. ¡Déjame ir! Ni creas que te vas a escapar. Ni creas que me vas a dejar. Que seas mi enamorado no significa que me obligues a hacer algo que no quiero. Ese video lo puedes retroceder. El feminicidio no. Detén la violencia a tiempo. Periodismo independiente. Estamos haciendo historia.
Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.